Bueno, es un placer, como siempre, poder estar aquí hoy y más una gran responsabilidad para nosotros desde la tribu. Un momento, por favor. Bueno, muy complacidos entonces de estar nuevamente hoy aquí y entendiendo el gran compromiso que tenemos nosotros al preparar un tema como este tan importante en los momentos actuales: plenitud versus sufrimiento. Cuando observamos en la actualidad y vemos que el común denominador o lo que más podemos encontrar, no solamente en la humanidad que está a nuestro alrededor, sino en nuestra existencia, en nuestra vida, ¿qué es lo que más observamos? Que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay circunstancias que constriñen el alma de la gran mayoría de habitantes de nuestro planeta Tierra. Pareciera ser inalcanzable esa plenitud a la que estamos llamados a conquistar. Sin embargo, el hombre constantemente está tratando de superar el dolor, de superar el sufrimiento. Quisiéramos a veces que en ningún momento tuviéramos que atravesar una situación de dolor. ¿Es verdad? ¿Quién de aquí quisiera no vivir ningún sufrimiento durante su existencia? Yo creo que todos. Porque no entendemos la razón de ser de ese sufrimiento. Y porque todavía no lo hacemos consciente, y al no hacerlo consciente, esa necesidad o esa situación o esa circunstancia, pues se torna una situación que nos genera miedo, que nos genera angustia y que nos genera la necesidad de tratar de pasar lo más lejos posible de una situación que nos genere dolor o sufrimiento. Pero no es tan así, no estamos tan lejos de conquistar la plenitud. Todo requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere, gracias a Dios y a la oportunidad que nos da de estar hoy aquí, conocer cómo, transitando a través de ese dolor, de ese sufrimiento, podremos conquistar nuestra plenitud. Y eso es lo que vamos a tratar de llevarnos hoy, ese mensaje. Cómo transformar ese dolor, ese sufrimiento en oportunidades para alcanzar la plenitud. El sufrimiento como tal, en su definición, es la acción o efecto de sufrir, de sentir dolor, tanto físico como moral. Entonces, el sufrimiento no es solamente la emoción que sentimos alrededor de una situación que estemos atravesando relacionada con alguien, con un ser querido, con nosotros mismos, cualquier circunstancia, sino también puede ser un dolor físico, una situación en la que podemos haber sufrido un golpe, una enfermedad, sea prolongada o no, genera en nosotros dolor y sufrimiento. Padecimiento, dolor o pena, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, vemos aquí que no es solamente la parte íntima del ser la que sufre ese dolor, la que tiene ese sufrimiento, sino que también, aparte de eso, los componentes que los rodean y nuestras percepciones de lo que nos ocurre también genera dolor y genera sufrimiento. ¿Por qué empezamos a hablar del sufrimiento? Porque en la diapositiva anterior estaba primero plenitud ante el sufrimiento. Porque es de pronto, y creo que es el común denominador de lo que más conocemos por ahora, el sufrimiento. En el capítulo 8, El hombre ante la conciencia, de este hermoso libro, El hombre integral, de Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Ibaldo, nos dice:
Juana, que el sufrimiento se presenta en la criatura humana como una enfermedad que necesita tratamiento conveniente, en el que inviertan todos los valores a su alcance por la prioridad de lograr el bienestar y el equilibrio físico-psíquico. Se constituiría entonces en una enfermedad del alma. El ser humano, nosotros como seres humanos nos apegamos ¿a qué? A las sensaciones y acciones que generan en nosotros compromisos que terminan produciendo más adelante dolor, que generan en nosotros desequilibrios. Por lo tanto, es una enfermedad que requiere tratamiento. ¿Y cómo vamos a tratar esa situación, esa enfermedad del alma? Pues a través de la comprensión de ese sufrimiento. Y nos dice Juana también en los orígenes del sufrimiento del libro Plenitud que nosotros vivimos ahorita aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un planeta de ¿qué? Expiaciones y pruebas. ¿Y qué significa vivir en un planeta de expiaciones y pruebas? De acuerdo al proceso evolutivo del planeta, existen planetas primitivos, planetas de expiaciones y pruebas, planetas de regeneración, planetas felices y mundos celestes o divinos. Entonces, ¿estamos más cerca de dónde? ¿Del principio o de lo superior? Del principio, ¿verdad? Entonces, como estamos todavía inmersos en la materialidad y un común denominador del planeta de expiaciones y prueba es que todavía hay predominio del mal que proviene de ¿qué? De nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. Debemos entender que estamos inmersos aquí en este planeta en esa ley de evolución, porque el planeta es un planeta de expiaciones y pruebas porque todos los que aquí habitamos estamos en la misma condición de espíritus comprometidos en el mal, ya sea por nuestros vicios, por nuestras tendencias, por nuestras imperfecciones morales. Entonces, nos cabe a nosotros entender que estamos sumergidos en una ley, que es la ley de causa y efecto, que todo lo que nosotros actuamos hoy, cosechamos. Todos los actos de nuestra vida tienen una consecuencia. Si esos actos son actos buenos, las consecuencias son positivas. Pero si son actos inapropiados, actos malos, pues las consecuencias van a ser negativas y por lo tanto a futuro van a representar un dolor, un sufrimiento para mí. Que aunque en el momento no lo veamos así, siempre, tarde o temprano, cuando despertemos esa conciencia, vamos a entender que fue que sembramos un dolor para nosotros mismos. ¿Por qué también estamos y tenemos el libre albedrío? Porque Dios nos crea a nosotros sencillos e ignorantes, pero con el conocimiento, con el libre albedrío y con el conocimiento del bien y del mal, para que pudiéramos decidir y a través de esas decisiones ir encaminándonos, porque Kardec le pregunta a los espíritus si algunos espíritus fueron creados desde el principio para el mal. Y hay doctrinas que creen que efectivamente hay espíritus que desde el principio Dios los creó malos. No, Dios no creó a ninguno de sus hijos malos. Nos creó simples e ignorantes o provistos de conocimientos, pero con el libre albedrío para que tomáramos las decisiones y de esa manera, si decidimos conducirnos por las buenas acciones, por los buenos actos, pues íbamos a ir conquistando la felicidad. Pero en la medida en que fuimos tomando esas malas decisiones, pues venimos cosechando el fruto de ellas. Por lo tanto, ninguna de estas leyes tendría sentido si no existiera también la ley de la reencarnación. Es decir, todos nosotros somos espíritus inmortales y como espíritus inmortales hemos vivido antes de nacer y vamos a continuar viviendo después de la muerte del cuerpo. Y nos llevamos con nosotros todas las adquisiciones que hemos conquistado
buenas, y también todos aquellos actos desviados, actos alejados de la ley de Dios que hemos practicado, también van en nuestra contabilidad individual. Por lo tanto, es importante que entendamos que a través de estas leyes nosotros podemos encontrar de dónde vienen nuestros padecimientos. Esos padecimientos que vivimos constituyen una advertencia. ¿De qué? De que hemos obrado mal. Porque si hubiéramos obrado bien, estaríamos sufriendo, estaríamos padeciendo, estaríamos viviendo las circunstancias difíciles que vivimos en este momento. No, porque estaríamos ya en un proceso evolutivo mayor. Muy seguramente ya no estaríamos en este planeta si tomáramos mejores decisiones, si hubiéramos tomado mejores decisiones en nuestro pasado espiritual. Entonces, siempre estas leyes que Dios pone para todos sus hijos son las que nosotros debemos tener consciente cuando vivimos las pruebas y los dolores que estamos padeciendo, porque nos ayuda a entenderlos y a comprenderlos. Eso nos lo dice en el libro también del Evangelio, capítulo 5, bienaventurados los afligidos, causas actuales de las aflicciones. Entonces aquí hablamos de que venimos de experiencias anteriores, ¿a través de qué? De la reencarnación, lo decíamos, ¿no? ¿Será entonces que lo que vivimos hoy es causa fortuita? ¿Es por el azar? ¿Vivimos lo que vivimos porque Dios nos quiere castigar, porque es una situación impuesta por Dios para nosotros? ¿Mala suerte de pronto? ¿O por qué yo sufro y los otros no? Porque a mí me ha tocado la peor parte y yo veo que hay gente que, entre comillas, es feliz. Porque todos nosotros antes de nacer tenemos una programación. Aquí hay una escena de un capítulo, que es el capítulo 13 de Misioneros de la Luz, la reencarnación de Segismundo, donde nos muestran cómo allí los encargados de la reencarnación de Segismundo tienen una ficha, tienen una planeación, y ellos allí están planeando. Entonces nos dice que las pruebas es la experiencia requerida o propuesta por los guías espirituales antes del renacimiento corporal del postulante. O sea, nosotros antes de nacer, las pruebas las elegimos. ¿Con base en qué? En nuestra ficha evolutiva. ¿Para qué? Porque ellos dicen, evaluamos las posibilidades de victoria, o sea que nunca planeamos una existencia nueva pensando en que vamos a fracasar, ¿no? Ellos nos ayudan en esa planeación para que nosotros podamos salir victoriosos de ella y que los recursos que tenemos a nuestro alcance nos ayuden en ese emprendimiento. Entonces, nos ponen en el lugar, con la familia, en las circunstancias, en las condiciones y con las circunstancias necesarias para lograr ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso evolutivo a mejorar, a superarnos. Eso se llama prueba. Es esa posibilidad de estar en las circunstancias que requerimos para nuestro proceso evolutivo. Y como estamos en un planeta de expiaciones, también, ¿qué es la expiación? La expiación es impuesta, por el contrario, irrecusable, por constituir una medicina eficaz. La expiación la denominan aquí como la cirugía correctora para el mal que se agravó. Vamos a poner un ejemplo, y es, todos nosotros en algún momento hemos visto un joven que tal vez se equivoca, comete un delito y va y lo llevan detenido. ¿Qué le miran? Lo primero que le miran, la ficha de sus archivos, de sus antecedentes.
No tiene antecedentes. Ah, bueno, tiene un atenuante. No es una persona que esté todo el tiempo realizando actos como estos. Entonces, ¿qué ocurre? Le ponen una sanción y lo dejan ir para su casa y de pronto libertad condicional y se van para allá y siguen la vida normal, con una advertencia. Esa es una forma. El reincidente, aquel que van y miran en el historial y tiene varias entradas, varias circunstancias, entonces ya ahí vienen y le imponen, además de eso, una multa y hasta puede ir por un periodo a la cárcel. Sin embargo, aquel que permanece en la delincuencia, no remedia, no cambia, no corrige y termina realizando actos aún más desastrosos, pueden terminar llegando a una cadena perpetua. O en países en donde está aprobada la pena de muerte, la pena de muerte. Así es, en los dos primeros casos, guardando las proporciones, esas son las pruebas de la vida. Las oportunidades de enmendar, las advertencias, las circunstancias que nos van a ayudar a nosotros a entender que nos estamos equivocando y que si no corregimos, vamos a continuar cada vez más comprometidos. Y en el último caso, la expiación. Ya sí o sí hay que pagar, hay que resarcir, hay que restituir el mal que hemos causado. ¿Cuál es la función entonces de las pruebas y de las expiaciones? Educar y reeducar al espíritu rebelde. Nosotros somos y hemos sido espíritus rebeldes. Por eso la tierra, también en el Evangelio, la evolución, en los mundos, las categorías de mundos habitados, nos habla de que la tierra es un hospital de almas, pero también nos dice que es un lugar donde nosotros venimos a expiar y a reparar nuestras deudas, como especie de una prisión, como una cárcel. Entonces, todos los que estamos aquí, ninguno ha dejado de cometer errores. Pero estamos aquí ¿para qué? Para subsanar, para reparar y para continuar en nuestro proceso evolutivo. Por eso, en el libro de los espíritus, en la pregunta 132, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación de los espíritus? Allan Kardec preguntó esto a los guías de la humanidad y ellos le responden: Dios se la impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. Debemos llegar a la perfección y por eso Dios nos concede la posibilidad de la encarnación. Pero debemos vivir las pruebas y las expiaciones que esta vida nos presenta como oportunidad. Y mire, aquí también habla de que nosotros también podemos ayudar en la parte que le toca en la obra de la creación, porque nosotros también en la convivencia con nuestros semejantes, con nuestras familias y demás, pues estamos ayudando también en el proceso evolutivo de los que nos acompañan, porque no solamente estamos conviviendo con personas afines, sino también con personas con las que no simpatizamos. Y a través de esas experiencias estamos nosotros también ayudando a otros en su proceso evolutivo y ellos ayudándonos a nosotros a mejorar, a desarrollar en nosotros virtudes que nos ayuden a salir adelante en nuestro progreso. Por lo tanto, debemos tener conciencia de que nosotros y los orígenes de nuestros sufrimientos están siempre, dice Juana,
que con aquel que los porta, los padece en lo recóndito de su ser, en los paneles profundos de la propia conciencia. Por eso la ley de Dios está escrita allí, en nuestra conciencia. Y la conciencia no nos engaña, la conciencia no miente. Nosotros, cuando dejamos ya el mundo de relación y llegamos al mundo espiritual, despojados de la materia, de la influencia de esa materialidad, de la influencia del mundo, de todo lo que Él nos muestra que nos es tan atractivo. Nuestra propia conciencia es la que nos hace reflexionar en lo que hicimos bien y lo que actuamos mal. Entonces, no es Dios el que nos castiga. Dios no nos está castigando. El origen de nuestros dolores y nuestros sufrimientos está en mí, en cada uno de nosotros. Ahora muchas personas piensan que solamente con arrepentirse y pedir perdón ya está subsanada la falta. ¿Ustedes piensan que es así? Escuchaba yo y he escuchado, y tal vez en algún momento lo creí cuando estaba más joven, de que lo más importante era que en el momento antes de morir alcanzara a arrepentirme de lo malo que había hecho. O que me confesaran el hecho de muerte, que me pusieran la unción y ya con eso yo era salva. Yo ya, o muchas creencias que hay ahora en las que se piensa que ya Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados y ya todos esos pecados, entendiendo pecados como errores, equivocaciones en cuanto a la ley de Dios, ya han sido perdonados. Que nosotros ya, si creemos en Cristo, solo con creer en Él, ya somos salvos. Creencias respetables, pero que no serían acordes a la justicia de Dios. Porque aquel que le dio un infarto y no se alcanzó a arrepentir, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a ir directo, como dicen muchos, a dónde? ¿Al purgatorio? ¿Al infierno? O bueno, era bueno, gracias a Dios era bueno, a veces se fue derechito al cielo. Dios lo tiene en su santa gloria, ¿sí? Allá, disfrutando de su presencia. ¿Será que eso es acorde al razonamiento de lo que es un Dios de amor y de bondad? No, porque nosotros, según la doctrina, lo que la doctrina nos ha enseñado y gracias a Dios es el consolador que nos prometió Jesús, podemos entender que no basta solo con el arrepentimiento y el pedir perdón, que debemos arrepentirnos, pedir perdón, expiar y reparar las faltas que hemos cometido. Pero cuando estamos en el mundo espiritual y somos más conscientes de eso, ahí es cuando nosotros decimos, ya entiendo, mis sufrimientos y mis dolores eran por esto y esto y esto. Ahora me equivoqué y debo ahora empezar de nuevo, una nueva experiencia, una nueva oportunidad, pero con el recuento de eso otro en lo que me equivoqué, porque pensé que la vida solo era material y que con solo arrepentirme y pedir perdón en un momento dado era suficiente para enmendar mis errores. ¿Qué es lo más maravilloso de este momento? Aquí cada uno de nosotros, descubrir que efectivamente todo lo que vivimos es justo, porque Dios es justo. Y nada de lo que nosotros vivimos obedece a ninguna situación que no sea o merecida o necesaria para nuestro proceso de autoconquista, es decir, de perfeccionamiento moral. Porque todos estamos en esa escala evolutiva y las pruebas y las expiaciones, dice aquí, en cuanto a las pruebas, constituyen una forma de sufrimiento reparador que promueve. Es decir, cuando nosotros estamos en el colegio, en el estudio y presentamos los exámenes y fuimos los mejores, pudimos haber sido por de
un grado a otro. Eso es lo que hacen las pruebas. Si nosotros las vivimos como debe ser, con aceptación y demás, podemos ser promovidos. ¿Por qué? Porque avanzamos más rápido. Y las expiaciones apenas restauran el equilibrio perdido, conduciendo al delincuente a la situación en que se encontraba antes de la caída. ¿Qué significa eso? Que la expiación es para restaurar el equilibrio. Yo cometí un acto que afectó a muchas personas. Hice un daño muy grande. ¿Y qué ocurre? En una nueva experiencia vengo con una expiación, que generalmente las expiaciones son situaciones de nacimiento, circunstancias, limitaciones físicas, mentales o situaciones que de nacimiento tienen una connotación de una expiación. Y allí vengo con esa limitación en este momento, porque en una existencia anterior utilicé mi inteligencia y creé un veneno muy poderoso, y con ese veneno mataron a muchas personas. ¿Para qué usé mi inteligencia? Para el mal. Vengo con una circunstancia que me impide desarrollar esa capacidad intelectual. Pero ¿qué hago ahí? Restablecer el equilibrio, volver a poner la balanza en el lugar donde estaba, para después de que ya he encontrado ese equilibrio, tener una nueva experiencia donde otra vez pueda venir a través de las pruebas, tenga las oportunidades para ver qué voy a hacer con esa nueva oportunidad que Dios me concede. Si me sirvió o no, restablecí el equilibrio. Me hace solamente ponerme en ese momento y en ese instante ya en un estado de equilibrio ante la ley de Dios. Juana, en el libro Plenitud, habla de Buda y de que Buda hace unas reflexiones sobre el sufrimiento, y él los clasifica bajo 3 tipos de sufrimiento. Y es el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento de la impermanencia y el sufrimiento resultante del condicionamiento. Vamos a desglosar estos 3 tipos de sufrimiento, porque cada vez que nosotros podamos llegar más a la raíz de lo que significa sufrir para nosotros, pues vamos a poder aceptarlo y superarlo. El sufrimiento del sufrimiento. Sentir dolor es una circunstancia inevitable. Todos sentimos dolor por la circunstancia o la situación que atravesamos. Podemos sentir dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, por una situación que me haya pasado difícil de aceptar. Pero ¿qué debo hacer? Aceptarlo, superarlo, comprenderlo y no negarnos a ese dolor. Porque cuando nos negamos al dolor que sentimos, no lo comprendemos, no lo asimilamos y no lo aceptamos, ahí es donde viene el sufrimiento. Y eso ya es una elección que yo hago, el sufrir. Me duele porque me pasó esta circunstancia. Busco las causas de esa circunstancia dolorosa. Cuando comprendo las causas de esa circunstancia dolorosa, tomo nuevas acciones para evitar volver a tener que atravesar por ese mismo dolor, por esa misma circunstancia. Pero cuando reniego del dolor, cuando no lo acepto, cuando cuestiono, juzgo, me dilacero, y es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué pasó? Y es que Dios, ¿por qué me hizo esto? Y empiezo yo a sufrir por la no aceptación y no superación. Ese es el sufrimiento del sufrimiento, cuando decidimos quedarnos en ese estado sin buscar la manera de superarlo. Y dice que se presenta bajo 2 aspectos, el físico y el moral, el mental, perdón. Desarrollando también así, a través de esos dolores no superados y de esos sufrimientos no superados, que nuestros órganos se afecten por las sustancias cerebrales que emitimos
de nuestras emociones en desequilibrio, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Entonces se desencadena una depresión, se desencadena la ansiedad, se desencadenan dolores físicos, somáticos. Entonces dice la persona, pero es que usted, no, su problema no es físico porque ya le hicimos todos los exámenes y no tiene nada. ¿Qué dolor emocional tiene? ¿Qué circunstancia está viviendo que le está generando esta dolencia? En estos días había una señora que trabaja con nosotros y ella empezó a sentirse mal, que le dolía la cintura, que le dolía, que se sentía desganada, desalentada, que sentía como que los ojos se le hinchaban, bueno, como con una serie de circunstancias que ella es muy saludable. Es una señora ya también mayor, pero mantiene muy activa y saludable. Y ella misma se sorprendía de que estaba en una situación que era atípica para ella. Se hizo todos los exámenes, electrocardiograma, exámenes de pulmón, exámenes de orina, todos los exámenes. Y le dijeron que todo estaba bien. ¿Qué ocurría ahí? Al entrar a conversar con ella, estaba viviendo una situación de un ser muy querido, que fue como una segunda madre y que se encuentra en una UCI. Y no había hecho el proceso de aceptación, de reconocer que eso le estaba generando un dolor emocional, una circunstancia de que estaba afrontando una posible pérdida de ese ser querido, porque estaba bastante malita y la señora ya tiene 78 años, entonces ella, pero no lo quería aceptar y estaba somatizando en su cuerpo todo ese dolor y toda esa angustia que ella estaba sintiendo y sus miedos. Entonces, el no aceptar, el no comprender, también nos genera dolor, sufrimiento y afectamos nuestro cuerpo. Tenemos también entonces el sufrimiento por la impermanencia de las cosas terrenales. El placer que nos producen todas estas cosas. De pronto, ¿a quién no le gustaría estar en una playa, allá sentado viendo ese horizonte tan hermoso que está en la imagen? Relajados. ¿Quién no le gustaría tener un vehículo último modelo para transportarse? El celular de última gama, mejor dicho, para mí es la felicidad, es tener ese celular para tomarme las mejores fotos y publicar mi vida en las redes sociales. Pero, ¿cuántos están dispuestos a sacrificar su paz, su tranquilidad, por la conquista de todo esto? Entonces, no tengo dinero, me endeudo, busco un préstamo, pago unos intereses altos, me voy paseo y después sufro todo 12 meses angustiado porque no tengo con qué pagarlo. No, yo me endeudé y ahora esto y esto y me salió esto y me vinieron los imprevistos y ahora, y sufro y me angustio y todo. ¿Pero por qué? Porque yo mismo no tuve el punto de equilibrio. No le damos a las cosas el valor que realmente tienen. Para muchos hoy en día, estas cosas son una necesidad, sin darse cuenta que si no guardan las proporciones en cuanto a la forma de conquistarlas, pueden estar generando para sí mismos esos dolores y esos sufrimientos. ¿Por qué? Porque las cosas pasan, pero las circunstancias que se generaron a raíz de eso que yo disfruté, de eso que representó para mí un placer, van a permanecer sus consecuencias conmigo. El sufrimiento resultante del condicionamiento abarca la educación incorrecta, la convivencia social poco saludable, que propician también esos agregados físicos y mentales contaminados. Entonces nos rodeamos de personas que quieren estar de fiesta todo el tiempo, que se dejan conducir por sus malos hábitos, que quieren y le dan más importancia a la vanidad, al orgullo, a la sensualidad, al poder, a tantas situaciones. Y nos encontramos en estos momentos, cada uno de ustedes allí, Sandra, Graciela y todos los aquí presentes, nos podemos estar encontrando en un momento dado
observando que la realidad, hoy en día, la escala de valores de la vida se encuentra invertida. Porque ya no le damos valor a las cosas trascendentes y se ve mucho y muchos dirán, sí, eso la juventud está terrible. No, no solamente la juventud, todavía hay seres humanos en edades adultas y adultos mayores que todavía no tienen una escala de valores identificada con las leyes de Dios y con la trascendencia espiritual del ser. Entonces nos dejamos llevar por el inmediatismo, queremos que las cosas se nos den y entonces no nos importa a qué precio ni qué tengo que hacer con tal de obtener. Entonces, camine, vamos y hacemos tal cosa y usted se gana una platica extra. O consígame ese contrato y yo le paso un porcentaje. Y ahí vamos con la ganancia, el inmediatismo. Queremos que todo se dé. O queremos no sufrir y entonces caemos también en el inmediatismo. Vamos a un tratamiento, nos empezamos a ir a un médico y como no me alenté de la noche a la mañana, entonces abandono el tratamiento y me voy para donde otro. Y así. Y a nivel espiritual, aquí en el Centro Espírita, muchos también hermanos nos visitan en busca de ayuda, pero como se requiere una constancia, un trabajo y un esfuerzo, muchos no vuelven. El placer también por lo vulgar, por lo promiscuo, por el poder transitorio. Todas estas cosas nos alejan de la ley de Dios y eso resulta de ese condicionamiento social, porque nos dejamos llevar por lo que hoy día en la sociedad está predominando y no somos conscientes y tenemos que hacer que nuestros hijos, nuestros jóvenes vean que aunque es lo que parece común y que parece que es lo correcto y lo que es aceptado en el común de la gente, no es lo verdadero, no es lo correcto y no es lo que los va a hacer felices. Debemos ayudarlos a ellos a aterrizar para que no se dejen envolver. Si es que nosotros no estemos pasando todavía por este proceso, ¿qué tanto de nosotros, los que estamos aquí hoy sentados, nos dejamos imbuir por ese condicionamiento social de nuestro entorno y de todas estas cosas que nos llevan a esos desvíos de nuestra escala de valores? Porque no solamente es allá afuera, es mirar aquí, nosotros cada uno. El uso de la fuerza excesiva. ¿Entendimos hasta aquí algo de lo que se refiere el sufrimiento entonces? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la idea de que debemos aceptarlo? ¿Que debemos aceptarlo, asimilarlo y proponernos el superarlo? Vamos entonces a entrar en la propuesta para la liberación del sufrimiento. ¿Quién aquí quiere aprender conmigo, con nosotros, con la doctrina espírita, que es la doctrina que nos esclarece si queremos liberarnos del sufrimiento? ¿Alguien quiere liberarse? Muy bien, yo también. Entonces, como yo también me quiero liberar, nos dice los estudios que realicé, nos hablan de que nosotros debemos tener una resignación activa. Saber cuáles son nuestros sufrimientos, o sea, sentarnos con nosotros mismos y decir cuáles son los sufrimientos que estoy viviendo. Tratar de identificar cuál es el origen de ellos, de dónde provienen. Si están en esta existencia y veo que en esta existencia me equivoqué, hice esto y por eso estoy viviendo esto, pues entonces ya lo comprendí, lo asimilo y empiezo a trabajar. ¿Para qué miro yo ese pasado en esta existencia? Para saber qué cometí, qué errores, qué situaciones y no volver a tomar decisiones que me lleven a pasar por ese mismo camino. ¿Es verdad? Porque así es la única manera que nosotros vamos a dejar de seguir sufriendo. Entonces, interiorizamos ese conocimiento de ese origen de nuestras dificultades, de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos. Y tomamos acción, nos movemos en pro de la superación. Pero si no los encontramos en esta existencia, no, pero es que yo en esta existencia, yo no le he hecho mal a nadie. Yo he tratado de ayudar, he tratado de servir, he tratado de hacer. ¿Por qué me pasa eso?
Entonces ya sabemos de dónde vienen, de existencias anteriores por la reencarnación. ¿Queremos saber qué fuimos en el pasado? ¿Alguien quiere saber qué fue en el pasado, en esas otras existencias? Miremos nuestro presente, acorde a las pruebas y expiaciones que estemos viviendo. Quiere decir que en el pasado no fuimos tan buenos o no actuamos tan bien. Por eso estamos viviendo lo que vivimos. Y recordemos entonces en esa resignación activa lo que nos dijo Jesús. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera queremos ser discípulos de Jesús. Por lo menos queremos empezar a seguir su ejemplo, su camino. Entonces debemos tomar esa cruz, que son nuestros dolores, nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, aceptarlos y decir, bueno, caminemos ahí, vamos a seguir adelante. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos latigándonos y demás, porque mi fin y mi finalidad es alcanzar la meta que me propuse cuando, como veríamos en la imagen, antes de nacer. Fui yo mismo el que me propuse esas metas. Con todas las dificultades que hay y que he vivido, todas esas también yo ya estaba consciente de que las iba a tener que pasar. Algunas en esta misma existencia, porque en el momento en que tuvimos la necesidad de decidir, decidimos erradamente. Entonces de ahí se devienen otras. ¿Qué otro paso debemos tomar? En el libro Momentos de Conciencia, Conciencia y Plenitud, de Juana de Ángelis también, debemos tener en cuenta nuestro libre albedrío en concordancia con nuestra conciencia. La conciencia es nuestro conocimiento del bien y del mal y cómo debemos actuar con relación a ese conocimiento, que es llevarlo a la práctica. Y nuestro libre albedrío, o sea, ser conscientes de esa herramienta poderosa que Dios nos ha concedido para las decisiones que tomemos. Y nos invita entonces, Juan nos dice, vive de tal forma que ante la desencarnación te encuentres en paz, atravesando ese fenómeno biológico con la naturalidad de quien se adormece con la certeza inconsciente del despertar. Cuando somos conscientes de que somos espíritus inmortales y que estamos cada día tratando de usar nuestro libre albedrío de la mejor manera y que nuestras actuaciones son acordes a esa conciencia del bien que tenemos, pues entonces nuestra conciencia está en paz. ¿Quién de ustedes y de nosotros los que estamos aquí presentes puede decir, yo estoy en paz porque si esta noche me llega la hora, yo voy, pero mire, bien? ¿Será que sí? ¿Estamos en ese punto? Pues les tengo una buena noticia. Si no estamos en ese punto, estamos en el momento justo, en el momento indicado y en la hora precisa de empezar a trabajar para que eso ocurra. ¿Para qué? El día que de verdad seamos conscientes de que hoy, Dios mío, hoy puedo decir que me puedo acostar y siento que si me llega la hora, me voy bien porque hice lo mejor que pude. Vive con intensidad y sin cansancio las horas de tu existencia, dejando que transcurran bien aprovechadas, está resaltado, de modo que al recuerdo de ellas no te acuse remordimiento o pesar. ¿Cuántos hermanos espirituales vienen a nuestra tarea de atención a espíritus necesitados diciendo que lo que más les ha dolido es el tiempo perdido? Que no seamos nosotros uno de ellos. Que no seamos nosotros uno de ellos. Cada uno de nosotros sabe qué tanto hace por mantener esas horas bien aprovechadas. Bien aprovechadas en qué? Estudio, capacitándonos, sirviendo, haciendo el bien, buscando la manera
de estar activos. La inactividad daña, por ejemplo, en un reloj que no se use y que quede por allá archivado, daña los engranajes y termina la máquina parándose, dañándose. No se usó, se dañó. Pero si constantemente estamos moviéndonos, todo en el universo se mueve, porque nosotros queremos el reposo. No quiere decir con esto que entonces ahora me voy a ir al extremo y entonces ahora no voy a tener un momento de paz ni me voy a ver un capítulo, un documental o algo, porque es que tengo que aprovechar el tiempo, Dios mío, y no puedo ni siquiera sentarme un rato de pronto a compartir con mi familia o ir a un momento de esparcimiento o salir a algún lado a hacer alguna actividad diferente. No, pero que sí sepamos cuando estemos en esos momentos en los que nuestra mente y nuestro corazón nos diga, oiga, ¿qué está haciendo? Usted lleva ya 1 hora ahí metido en las redes sociales, lleva 2 horas allá conectado en un juego. ¿Qué está haciendo con ese tiempo valioso que debía estar aprovechando? Así sea, hay una puntilla por poner, hay una llave que arreglar, hay un bombillo que cambiar. Hombres y mujeres, hay muchas cosas que nos falta tiempo para nosotros contribuir, porque no es solamente o sea, a veces pensamos, no, pero es que solamente es estudiar libros espíritas, ver películas espíritas y todo lo espírita. ¿Será que solamente es eso? No, nosotros podemos adquirir conocimientos generales. Nosotros a veces dejamos, no, es que no tengo tiempo para organizar eso que tengo allá, perdón, unos libros y esos en la biblioteca, pero ya tengo un desorden, pero es que no me queda tiempo. Y cuando menos nos percatamos, llevamos 1 hora, 2 horas metidos por allá en redes sociales, en juegos y demás. Y entonces no que no tenemos tiempo. Esas cosas sencillas hacen parte también de esa edificación en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nosotros mismos. Entonces, aprovechemos bien ese tiempo. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades. El autoconocimiento. El autoconocimiento nos ayuda a transformarnos. ¿Por qué? Dice aquí, el ser consciente debe trabajarse siempre. O sea, cuando somos conscientes de que tenemos cosas por mejorar, ya debemos saber que tenemos que hacer algo para superarlas, para mejorarlas. Partiendo del punto inicial de su realidad psicológica para aceptarse como es y perfeccionarse sin cesar. No es quedarnos en la zona de confort. No, es que yo soy así. Yo ya me di cuenta de que es que yo tengo la costumbre de ser así y eso ya yo tan viejo, yo para qué, eso ya no cambio, ya me da pereza ponerme a estudiar, ya me da pereza ponerme a hacer, si es que eso yo soy así. Voy a dejarlo para la próxima existencia. Dice un hermano mío que a veces le decimos sobre ciertas situaciones, dice, ay, pero déjeme, voy a dejar algo para la otra existencia. Pero ese voy a dejar algo para la otra existencia, lo que no saben muchos es que en la próxima existencia, lo que no hayamos sido conscientes que debíamos mejorar y no mejoramos, pues va a venir cargado de una deuda mayor. O sea que el sufrimiento, el dolor que nos va a causar y el esfuerzo que nos va a costar va a ser mayor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si nos dimos cuenta en el hoy, acépteme, me acepto, listo, sí, tengo esta falencia, me reconozco equivocado en eso, pero sé que no me puedo quedar ahí, entonces debo empezar ese proceso de perfeccionamiento. Solamente consigue esa lucidez aquel que se autoanalice. Entonces es bien importante estar atentos a lo que viene en nuestras actitudes, en nuestras respuestas. Y hoy hablábamos de algo muy importante. Son cosas que traemos muchas veces en el inconsciente que afloran de manera automática. De pronto yo normalmente soy una persona tranquila. Me gusta ser tranquilo, pausado. Yo trato de mantener la calma, la serenidad. Pero hubo algo en un momento determinado que
fue un detonante para mí y dejé salir una explosión de mi carácter. ¿De dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué así? Son estos remanentes de nuestras existencias anteriores que salen y afloran y que estamos tratando de trabajar, pero ahí se manifiestan. Entonces ahí adquirimos esa lucidez, autoanalizando nuestras actitudes, nuestros comportamientos, dispuesto a encontrarnos sin máscaras. O sea, no nos digamos mentiras, sin decirnos mentiras. Somos nosotros con nosotros mismos y no necesitamos mentirnos, sino decirnos la verdad. Pero tampoco que esa verdad se constituya en una autoflagelación, me autocastigo. Es que yo sí soy, no, mejor dicho, yo he tratado de cambiar eso, pero es que cada vez me equivoco y se da uno muy duro y entonces empiezo a recriminarme y a juzgarme de todo. Y de eso tampoco es lo correcto. Por eso dice aquí, no se juzga, pero tampoco se justifica. No se acusa ni se culpa. Solamente nos descubrimos. Descubrimos quién soy en realidad, mi ser esencial, lo que realmente soy yo, sin tener que decirme mentiras ni nada, pero reconociendo que ese autoanálisis que realizo me tiene que servir para transformar ese hombre viejo lleno de tentaciones, de tendencias, de errores, para convertirme en un ser nuevo, modificar esas actitudes negativas, reemplazándolas con actitudes positivas, entendiendo, como dicen los espíritus, que hay virtud en nosotros cada vez que oponemos resistencia a nuestras malas inclinaciones. Nosotros, cada vez que resistimos a una incitación de nuestras imperfecciones, estamos siendo virtuosos, dicen los espíritus. Y a veces pensamos que virtuoso es aquel que ya tiene, mejor dicho, una cantidad de virtudes conquistadas, es bueno, es amoroso, es mejor. No, entonces yo no soy nada virtuoso, yo todavía estoy lejos. No, cada vez que oponemos resistencia a nuestras tendencias e imperfecciones, somos seres virtuosos. Debemos entonces actuar con vigilancia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros actos, porque solamente así, revisando, estando atentos, podemos ¿qué? Modificar, porque lo que no conocemos, ¿cómo lo modificamos? Lo que no sabemos que tenemos, ¿cómo lo vamos a cambiar? O lo que no queremos reconocer, porque nuestro orgullo es tan grande que no queremos reconocer que lo tenemos. ¿Lo vamos a modificar algún día? No. Entonces es bien importante que lo hagamos. Muchas veces nos quedamos pensando en observar a los demás. Ah, sí, vigilancia, pero entonces empezamos a mirar el otro, ah, sí, pero sí, yo sí he visto que fulanito sí es así. No, el trabajo es con nosotros mismos, porque nuestro primer deber somos nosotros. Otra herramienta valiosa y poderosa, la oración. Pero dice el Evangelio que la oración debe ser unida a la fe, a una fe viva, para que tenga y surta el efecto que nosotros deseamos. Y esa fe viva debe ser en la bondad de Dios, porque toda oración que nosotros emitamos desde nuestro corazón, rogando a Dios que nos dé fortaleza ante las vicisitudes, rogando a Dios que nos ayude a superar esas tendencias equivocadas que tenemos, reconociendo ante Dios que nosotros todavía necesitamos de Él, Dios envía a sus espíritus, a nuestros espíritus benefactores, a que nos ayuden a superar, a inspirarnos, a sostenernos en los momentos difíciles de la vida. ¿Quién no quiere sentir que está siendo sostenido por el amor de Dios, por la bondad divina en los momentos más difíciles de nuestra vida? Pero cuando nos hace falta la fe, entonces oramos, pero todavía estamos dudando de que Dios nos esté ayudando. Y entramos en crisis y sufrimos y no aceptamos y no vemos, no somos capaces de ver todo el bien que está generándose de ese sufrimiento. Bienaventurados entonces, dice el Evangelio, los que tienen ocasión de poner a prueba su fe
su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Bienaventurados los afligidos, sufrir bien y sufrir mal. Los invito a que lean ese evangelio, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5. Otra herramienta valiosa y la más importante para alcanzar la liberación del sufrimiento y la conquista de la plenitud, y es el amor. Cuando nosotros dejamos que el amor brote en nosotros, en nuestro interior, esa ley de amor es el más grande precepto que dicen los espíritus al que nosotros estamos llamados a practicar. Y dice que el ser humano en sus inicios solo tiene instintos. Actuamos por instintos, instintos de conservación, de supervivencia, además. Cuando estamos más avanzados, tenemos sensaciones. Entonces, las sensaciones, el placer y demás. Pero más avanzado aún, tenemos sentimientos. Es cuando logramos desarrollar esos sentimientos. Y dice que el punto más alto del sentimiento es el amor. Porque el amor nos hace pensar, como dijo Jesús, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos mandamientos. Entonces, vemos ahí que el amor es la base de esa autorrealización, de esa realización de nosotros, porque solamente cuando el amor se constituya en nuestra regla de conducta, hacer a los demás lo que nos gustaría que se hiciese por nosotros, cuando dejemos que sea el amor el que guíe nuestros actos de la vida, vamos a empezar a conquistar la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es la perfección a la que somos llamados todos y cada uno de nosotros a conquistar. Porque Jesús dijo, sed perfectos, como mi Padre es perfecto, entendiendo que él lo que quería decir era que la perfección a la que la humanidad puede llegar, porque ninguno puede ser perfecto como Dios. Debemos entonces, a través de ese amor, acabar con el egoísmo, a través de ese amor, dominar nuestro orgullo, a través de ese amor, dar lo mejor de nosotros en favor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Y el punto cumbre del amor, la práctica, es la caridad, como la entendía Jesús. Y el mayor ejemplo, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, cuando Jesús quiso dar el ejemplo de qué era la verdadera práctica del amor, él habló la parábola del buen samaritano. Ahí está el verdadero ejemplo de amor, sin conocerlo, siendo samaritano. Fue el único, después de pasar un levita, un doctor de la ley, pasaron por el lado, hicieron de cuenta que no lo habían visto. Y él, que en ese momento era considerado hereje, viene y lo cuida, lo limpia, le sana las heridas y hace por él lo que muy seguramente todos nosotros quisiera que se hiciera por nosotros. Ahí demostrándonos en la verdadera práctica, el amor puesto en práctica. No solamente podemos decir, sí, yo amo a mi prójimo. No. Jesús lo que quiere y Dios lo que espera de nosotros son actos. Que prediquemos más con nuestros actos que con nuestras palabras. Y la plenitud entonces está descrita en el Evangelio del hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Justicia para con todos nuestros hermanos, nuestros semejantes, en todo, obrar con los otros como nos gustaría que se obrase con nosotros.
la práctica del amor, de la caridad. Cuando interrogamos y cuando nosotros seamos capaces de interrogar a nuestra conciencia sobre nuestros propios actos, dice, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley de justicia, de amor y de caridad, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Y allí están una serie en ese Evangelio, del capítulo de Sed Perfectos, en el Evangelio según el Espiritismo, que describen todos los atributos que debe tener ese hombre de bien. Y dice al final, no son todos, pero quien se dedique a cumplir con estos estará haciendo su mejor trabajo. Entonces, queridos hermanos, depende de quién lograr esa plenitud y esa superación del sufrimiento, de nosotros mismos. Y Jesús, como respuesta de los espíritus, ¿a quién es el ejemplo a seguir y el modelo? Jesús. Y él, una vida llena de vicisitudes, de dolores, tuvo sufrimientos también. ¿Pero era porque él debía algo o había actuado mal en alguna existencia? No, lo hizo con el ánimo de mostrarnos a nosotros que aún en medio del dolor, de las circunstancias y de las situaciones que él tuvo que vivir, solo tuvo amor para darnos a nosotros. Solo nos hizo todo el bien que pudo. Solo rogó a Dios perdón para nosotros, para nuestras ofensas. Por eso, si queremos encontrar la luz, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas. Entonces, las tinieblas de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, las podemos iluminar cuando dejemos que Jesús entre a nuestra vida, cuando aceptemos su propuesta de amor. Ahí seremos felices, porque el amor nos libera y nos ayuda en nuestra trascendencia. Sigamos así en ese ambiente de amor, de reflexión y dispongámonos para los pases.